a Colombia. Aquí ya son las 3 de la tarde, un poquito más, ¿no? Con un calor absolutamente bestial hoy, como corresponde al sur de España. Pues quería presentarles un tema que se titula Las escuelas experimentales y comunitarias de Hamburgo de 1919 a 1933, una experiencia de educación alternativa en 4 escuelas públicas alemanas, ¿no? Primero, un poco como, digamos, información adicional, ¿no? Como un bonus para que ellos se conecten a esta hora tan temprana en Colombia, pues me gustaría simplemente relataros de cómo he llegado a encontrar este tema y cómo he llegado a estudiarlo, ¿no? Que es, como siempre, el mundo académico en la historia un poco compleja, ¿sí? Tiene algo que ver con mi biografía, las y los que se conectaron en nuestra primera reunión, ¿no? En la que organizamos este curso, pues yo ya saben que no soy español, también me temo que se oye un poquito, ¿no? Incluso después de 30 años, pues todavía mantengo un poco acento alemán, que es inevitable cuando se llega de adulto a otro país aprendiendo el idioma. Sin embargo, espero que me entendáis bien, más o menos, ¿no? Que es la intención. Muy bien. Lógicamente ese tema tenía algo que ver con mi biografía, pero curiosamente no con la primera parte, en la que, bueno, realicé toda la formación primaria, secundaria, universidad, ¿no? Terminando con, entonces se llamaba licenciatura en Ciencias de la Educación. Pues ahí durante mis estudios ahí nunca había escuchado algo sobre este tema, ¿no? Que no se mencionó. Eso vino bastante más tarde. Eso tenía que ver con algo que sí era un punto importante en mi vida, ¿no? Que era mi mudanza, mi cambio de residencia a España. Eso lo hice después de terminar los estudios y hacer algo que era muy típico para jóvenes alemanes, no solamente alemanes, jóvenes europeos de la época. Yo hice un viaje bastante largo, extendido por Latinoamérica y tenía contactos un poco por casualidad en Uruguay y Argentina con otros alemanes que habían emigrado y bueno, decidí junto a una amiga que hiciésemos un viaje, ¿no? Para visitar a esta persona y después a ver si nos quedásemos un poco más tiempo explorando más zonas. Llegué a muchos países, Colombia no, lo que lamento un poquito, ¿no? Pero pues, bueno, quizá pasará en el futuro, el año que viene, pues veremos un poquito. Y cuando volví de este viaje tan largo, pues encontré también un poco por casualidad un anuncio de que se ofrecía un puesto de trabajo en el centro de España, cerca de Madrid, en Alcalá de Henares, como profesor de inglés y alemán, ¿no? En una escuela privada. Entonces pensé, bueno, como ya había aprendido algo de castellano, pues aprovecho esta oportunidad. Me voy un año a España, aprendo castellano y después vuelvo. Y ahí es donde falló el plan un poquito. Hablamos antes, o hablé antes con Laura, los planes se hacen para después cambiarlos. Y resulta que yo me quedé en España, ¿no? En Madrid. Pero después de un año de profesor de escuela, que sí me gustó, pero lo encontré con el tiempo un poco repetitivo, ¿no? De empezando siempre con inicios del alemán y del inglés, etcétera, que para alumnado español me faltaba algo, ¿no? Me faltaba un poco el mundo académico, los estudios, la investigación, exploración de temas. Es cuando empecé a matricularme en la Complutense, ¿no? Que es una de las 5 universidades de Madrid. Y empecé una tesis doctoral sobre la teoría crítica en la pedagogía alemana y su recepción en España. Eso tardé un poquito porque estaba trabajando a la vez, no me pude dedicar exclusivamente a la tesis, pero cuando la defendí, y eso ya ha pasado, me temo, un cuarto de siglo, 25 años más o menos, pues se me ofreció un puesto de profesor universitario en la Universidad de Alcalá de Henares, ¿no? Que es otra pública de Madrid. Y ahí tuve una compañera, que ahora es catedrática de Historia y Educación, que tenía buenos contactos que Hamburgo, que yo anteriormente no había tenido, porque pues, conté que soy de Múnich, soy del sur de Alemania y tuvimos poco contacto con universidades del norte. En Alemania es un país muy, no es tan centralizado, ¿no? Que tiene diferentes lendas, se llama, ¿no? Que lo voy a mencionar a continuación y describirlo un poquito. Es algo como regiones autónomas que tienen tienen su autonomía cultural y educativa, ¿no?
por lo que los contactos, pues sí existen evidentemente, pero a veces no son tan estrechos. Y esta compañera era coordinadora de un convenio Erasmus con Hamburgo y tenía contacto con dos catedráticas también de Historia de la Educación que ya están eméritas, ya se han jubilado las dos. Y había una conexión bastante curiosa porque mi compañera española, o sea, María del Mar del Pozo, puede ser el nombre sin problema, ella administraba un archivo de un pedagogo de los años 20 en España que era bastante conocido, de nombre de Ángel Llorca. Este hombre había sido maestro, responsable de la reforma de educación primaria durante la Segunda República Española, del 31 al, bueno, 36 más o menos, ¿no? Uno de los pocos periodos democráticos en España. Ella más o menos era la presidenta de la sociedad que administraba su archivo. Y en este archivo había unas notas escritas de un viaje que este hombre había hecho. Y ahora no me acuerdo el año exacto, lo estaba buscando antes y no lo he encontrado. Yo creo que más o menos en 1924 o 25 a Hamburgo para visitar estas escuelas experimentales y comunitarias, ¿no? Parece que había llegado a conocer a profesores de esta escuela de Hamburgo en un congreso en Suiza y iban juntos, ¿no? Tiene que haber sido un poco después del 23, porque después de la Primera Guerra Mundial, durante 5 años, por iniciativa de académicos franceses, no se invitaron a intelectuales alemanes a congresos internacionales, ¿no? Que eran un poco secuelas de la Primera Guerra Mundial, de la que hablaré a continuación también un poquito. Y ahí ella tuvo estas notas escritas de la visita. También hay que reconocer que parece que este hombre, el Ángel Llorca, no estaba muy convencido de lo que podía observar en esta escuela, que era la escuela que después presentaré, porque había cuatro. Había uno que, que estaba en la Telemannstraße, es la calle Telemann, y él escribe en su nota, bueno, que él había observado unas clases bastante caóticas perdón, con los niños haciendo mucho ruido y no obedeciendo a los profes, un poco mal organizado. Pero hay que tener en cuenta que este hombre no entendía alemán, ¿no? Él dependía de lo que otro profesor que sí sabía castellano le estaba transmitiendo y traduciendo. Es decir, ahí parece que en la traducción se perdió un poco la esencia de lo que era la docencia en esta escuela, ¿no? Puede pasar un poquito. Pero este contacto después, bueno, llegó a la iniciativa, sobre todo de las dos catedráticas de Hamburgo, de organizar en un congreso internacional un panel estudiando este fenómeno de las escuelas experimentales desde diferentes ángulos y presentarlo ahí, ¿no? Ahí, claro, intervino mi compañera que habló sobre todo sobre el viaje de este pedagogo famoso de los años 20 que había estado ahí. Después a mí me encargaron de revisar las diferentes traducciones que se hicieron de un estudio que se publicó en los años 30 en Suiza. De esta hablaré un poco más tarde. No voy a enfocar mi presentación era tanto en este tema que es un poco más académico, ¿no? De cómo se refleja la misma experiencia casi mediante el mismo texto en diferentes traducciones en ciertos contextos, ¿no? Pero eso ya lo mencioné un poco más a continuación. Después tuvimos también un compañero holandés que habló sobre la recepción de esta experiencia en los Países Bajos, un suizo, un austríaco, si me acuerdo bien. Y al final, ya hace 10 años más o menos, organizamos este panel en un congreso y después también sacamos un número de la revista Pedagógica Histórica, que es más o menos el órgano internacional más conocido en el campo de la historia de la educación, dedicado a este tema, ¿no? Y lo que os voy a contar hoy, ¿no? Se fundamenta sobre todo, no solamente en mi propio trabajo, sino también en los trabajos, los estudios de los temas, ¿no? Especialmente es un contexto internacional bastante complejo, ¿no? Conexión entre España y Alemania hasta cierto punto, otros países, y sobre todo entre dos épocas históricas diferentes, ¿no?
Bueno, ¿de qué parte se compone el tema que os voy a presentar, ¿no? Primero, quiero hablar del contexto histórico de la revolución y contrarrevolución, no solamente de una, sino de dos, ¿no? Lo veréis. Después de la relación entre los revolucionarios y la escuela, que también era bastante compleja, la pedagogía de la reforma, que es lo que en España se llama normalmente la escuela nueva. Después hay diferentes nombres, ¿no? En Francia se llama la Educación Nouvelle, ah, en Inglaterra es New Education, y alemanes lo llaman la reforma pedagógica, ¿no? Pedagogía de la reforma, pero más o menos se refiere al mismo conjunto de ideas, relación entre estas ideas y la escuela pública. Después me gustaría contaros algo sobre la historia de la escuela experimental Tiedemann-Straße 10, ¿no? Que es una de las cuatro, la que tiene un enfoque más reformista que las demás escuelas, ¿no? Y después la última parte, de hecho ahí no voy a enfocar tanto tiempo porque es un poco más de interés académico, universitario, intrínseco, cómo se reflejaron estas escuelas experimentales y comunitarias en el debate académico en diferentes países para después terminar con las conclusiones. Primero, me gustaría empezar con una hipótesis, no sé si muy atrevida o no, y os voy a preguntar ya, para no hablar tanto, de vuestra opinión sobre esta hipótesis. Bueno, primero, la hipótesis empieza así. Dice que política educativa y las condiciones históricas de una determinada sociedad siempre están íntimamente entrelazadas, ¿no? Siempre hay un contexto muy estrecho entre condiciones políticas históricas de una sociedad y la política educativa, ¿no? Y uno de los temas de este estudio que os presento son los cambios en la práctica educativa y los discursos pedagógicos después del fracaso de una revolución. Para, bueno, símbolo de una revolución, la de 1918, aquí a la derecha tengo una foto que son marineros de la Armada alemana, ¿no? Que se negaron a emprender un último ataque contra Gran Bretaña a finales de 1918, porque sabían que era una misión absolutamente suicida y la guerra estaba totalmente perdida, ¿no? Alemania sufrió ya hambrunas, la gente se moría de hambre debido al bloqueo, sobre todo de Gran Bretaña y sus aliados. Ellos se estaban reconociendo en todos los frentes. Y claro, al final querían más o menos enviar otra vez la flota fuera al Mar del Norte, sabiendo que iban a perder todos los barcos y todos los hombres, ¿no? Ahí se levantaron y tomaron el poder durante un tiempo bastante limitado, ¿no? Eso no solamente pasó en Hamburgo, sino en toda Alemania, ¿no? A finales de la guerra, pero una experiencia que duró poco tiempo, que eran pocos meses, ¿no? Entre 3, 4, 5 meses, hasta que se aplastó por parte del nuevo gobierno. Bueno, no sé si hasta qué punto conocéis historia europea. Yo lo voy a explicar un poco más detalle, quizá innecesariamente, ¿no? Por ejemplo, si me preguntáis qué sé yo de historia de Colombia, pues creo que estoy en blanco, no, ¿no? Pero en detalle lo reconozco, no la conozco, por eso también estamos aquí y podemos conversar, supongo, ¿no? Muy bien. Dicho, las dos revoluciones a las que haré referencia son primero la que he mencionado, ¿no? Después, directamente después de la Primera Guerra Mundial. Ah, Eso tenía un momento efímero ah, de éxito, ¿no? Que tomaron el poder durante un tiempo muy limitado. Mientras que la segunda revolución, la revolución estudiantil de 1968-69, creo que tenía más el carácter de una revolución imaginaria. Nunca llegaron a tomar el poder o imponerse. Lo que sí es curioso que quizás que algunas de las ideas del 68-69, pues creo que llegaron a tener bastante fuerza en los años posteriores. Yo creo que pues, si hablamos de la democratización de muchas sociedades europeas, pues eso está muy íntimamente relacionado con este movimiento estudiantil. ¿Cuál es mi hipótesis? Ah, que estas dos intentonas revolucionarias tenían un aspecto en común, y el aspecto en común era que el ideario
de los revolucionarios se mantuvo mucho más tiempo en el campo educativo que en el político. Es decir, que ante la imposibilidad, ¿no?, de lograr una revolución social, de tomar el poder, de conseguir un cambio social profundo, de cambiar las relaciones de poder, los revolucionarios frustrados concentraron sus esfuerzos en el intento de educar a las futuras generaciones en el espíritu de la rebeldía, ¿no? Es decir, que de concentrar sus esfuerzos en el campo educativo para después lo que no habían logrado inmediatamente, aplazarlo un poco al futuro con la esperanza que en algún futuro los alumnos, ¿no?, que educaran según los nuevos métodos, iban a realizar una revolución de verdad que tenía éxito, ¿no? Ahora, hombre, no conozco exactamente vuestra formación histórica, política, etcétera, pero mi primera pregunta es, ¿no?, antes de seguir, ah, ¿conocéis otros ejemplos de revoluciones fracasadas que no tuvieron éxitos, pero que después sí tenían consecuencias en el mundo educativo mediante la realización de reformas educativas o algo? No sé si alguien quiere decir. ¿No? ¿Ninguna palabra? Recuerden que pueden levantar la manito para habilitar el Sí. micrófono. Vale. Joana, sí, a ver, ¿tengo que hacer algo para que pueda hablar? No. Había una mano levantada, a ver. Joana, levantaste la mano. ¿Ibas a hablar? Mira a ver si ya puedes habilitar el micrófono. A ver. Ahora, Sí, ya, es que no me dejaba como abrir el micrófono. ahora sí. Mm, buenos días. Cuando leía el texto, no pensé pues en una revolución específica, sin embargo, sí me remitió un poco a pensar en las dinámicas que, por ejemplo, aquí en Colombia ha adoptado el movimiento social. Entonces ha sido difícil una transformación a nivel país, y quizá desde esa perspectiva, sí, como revolucionaria, pues de tomarse todo y gestar cambios estructurales. Entonces, a la imposibilidad de que eso suceda, lo que ha pasado mucho con el movimiento social es que se ha constituido como diferentes propuestas de educación popular y de educación pues informal. Entonces, Vale. como que podía ser un poco el paralelo de, bueno, no pudimos Sí, hacer una revolución social, pero como que se ha podido, como que más bien dicen, bueno, nos vamos a centrar desde lo educativo y desde ahí vamos a intentar cultivar ese espíritu, ese pensamiento revolucionario que queremos para el país. Entonces, no una revolución específica, pero creo que sí, aquí en Colombia pasa mucho con el movimiento social y estas apuestas de educación popular barriales, comunitarias y sí. etcétera. Quizás se podría dar la vuelta un poco a la hipótesis, ¿no? Porque no es solamente que después de un fracaso, a veces también hay ideas pedagógicas que preparan después una revolución o un cambio bastante importante en la sociedad. Yo estaba pensando en algo, hombre, claro, lo que conozco más, historia alemana, española y europea, lógicamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, alemanes, ahí es muy típico, tienen muchas revoluciones fracasadas, ¿no? No como los franceses que lo consiguieron. En Alemania siempre fracasaron. Había un intento en 1848, ¿no?, de unificar los diferentes países, zonas, regiones alemanas, ¿no?, y darles una constitución más democrática, no representación de los burgueses, que fracasó totalmente. Pero después el profesorado siempre tenía esta conciencia de que Alemania es una unidad cultural, ¿no?, y lo defendían en sus clases. Y cuando sí se llegó a la unificación en 1871, pues muchos de los maestros dijeron, bueno, eso es gracias a nosotros, porque hemos transmitido este espíritu nacional a nuestro alumnado, ¿no? Que después sí al final consiguió la unificación del país, ¿no? Entonces ahí sería un poco al revés, ¿no? Que ideas
lo prepara, ¿no? O si vamos un poco más atrás, no sé si habéis estudiado a Rousseau, ¿no? En el siglo XVIII, él vive antes de la Revolución Francesa, pero mucho de las ideas que él difunde en su texto, bueno, pedagógico, discutible si lo es, del Emilio, pues después eran también el fundamento de la Revolución Francesa del 1789, ¿no? Es decir, que siempre creo que hay un contexto entre pedagogía y la situación, conexiones sociales, políticas de una sociedad que hay que creo que es interesante, ¿no? De tenerlo en consideración, ¿no? Muy bien, para contaros cómo voy a seguir un poquito, primera parte os hablaré del contexto político, social del Imperio Alemán, ¿no? Yo os dije que se fundó en 1871 y después del final de la Primera Guerra Mundial, creo que es un gran punto de inflexión en la historia europea, quizá incluso más importante que la Segunda Guerra Mundial, desde 1919. Claro, Colombia tiene suerte, eso sí lo sé, que no participó en las dos guerras, ¿no? Que lo podían ver un poco desde fuera. Últimamente creo que se pusieron del lado de los aliados. Después hablaré de algunos de los esfuerzos de maestros, inspectores, padres para conseguir la democratización de las escuelas de Hamburgo. Hablaré brevemente también de los acontecimientos revolucionarios en Hamburgo a finales de la Primera Guerra Mundial y después del armisticio. Después hablaré de las circunstancias del establecimiento de 4 escuelas experimentales y comunitarias públicas, olvidado aquí, en Hamburgo. Después intentaré reconstruir la teoría y práctica pedagógica alternativa realizada en estas escuelas con la ayuda de, bueno, de algunas pocas fuentes contemporáneas que todavía se pueden consultar. Después, esa es la última parte, una pequeña reflexión de cómo se refleja esta experiencia de las escuelas revolucionarias en el mundo académico, comentando el estudio que mencioné al principio de un pedagogo suizo-alemán, de nombre Robert Jakob Schmidt, y diversas publicaciones y traducciones de este estudio. Muy bien, hablando ya de la historia, eso supongo algunos lo sabrán, ¿no? El Imperio Alemán se fundó en 1871 y, vamos, yo lo he llamado un poco, bueno, de acuerdo con muchos historiadores, una nación retrasada bajo el régimen autoritario. Es decir, que antes no hubo un Estado nacional alemán, había diferentes reinos y ducados, ¿no? Como el reino de Prusia, por ejemplo, que era el más fuerte. Creo que todavía lo que se identifica como típicamente alemán es más bien de esta época, ¿no? Porque es lo típicamente prusiano. Después había también un reino de Baviera, con Múnich de capital, de donde soy yo. Pero después había muchos pequeños estados, todos con sus fronteras y límites y aduanas, etcétera, para pasar de una parte a otra. Y comparado con la evolución del resto de Europa, pues tardaron mucho en fundar un Estado nacional, ¿no? Este Estado se fundó, como he dicho, en 1871, después de una guerra contra Francia, ¿no? De los estados alemanes, prusianos, junto a otros estados, como Baviera, por ejemplo, en contra de las tropas francesas. Y para humillar bien a los franceses, pues proclamaron el nuevo Estado Nacional del Imperio Alemán en la Galería de Espejos del Palacio de Versalles, ¿no? Todo el mundo que está en Europa, en París, por ejemplo, supongo que habrá visitado Versalles, ¿no? Que es muy famoso. Ahora también los Juegos Olímpicos, creo que había algunas competiciones cerca de Versalles. Y en este mismo día entró en vigor la nueva constitución de la Confederación Alemana, ¿no? Si veis un poco el cuadro que está al lado, la figura central, curiosamente, no es el emperador, ¿no? Es Bismarck, que era el canciller, ¿no? Del reino de Prusia, y el rey Guillermo I es aquí, que está encima de la escaladita, ¿no? Pero la persona que más o menos lo construyó era más bien este político en el centro, Bismarck, ¿no? ¿Cómo era la situación social? Pues aquí también he puesto un cuadro, ¿no? Que critica un poco la pobreza de las clases de trabajadores, sobre todo, ¿no? Que ahí se ve como hay trabajadores que salen de una fábrica a la casa del propietario, ¿no? Para protestar
contra sus condiciones de trabajo. Había un rápido crecimiento económico, fundación de muchas empresas, pero lógicamente con grandes injusticias, porque todavía no existió, por lo menos al principio, un movimiento de obreros, ¿no? Que defendía los intereses de los trabajadores. Eso vino un poco más tarde, ¿no? En 1890, sobre todo la fundación del Partido Socialdemócrata en 1890. Y simultáneamente también, sobre todo, organizado por Bismarck, por este canciller que os mostré antes, la represión del socialismo, ¿no? Había una legislación en contra del movimiento socialista, detenciones de muchos trabajadores, de líderes del partido, pero también había otra cosa bastante curiosa, porque Bismarck quiso quitar seguidores al movimiento obrero y por esta razón, no por estar convencido, sino simplemente por razones políticas de luchar contra lo que él considera un enemigo, pues él promocionó una legislación social para proteger a los obreros, ¿no? Es la primera vez, por ejemplo, que había un seguro obligatorio para trabajadores para que se siguiesen pagando los salarios durante una baja laboral. Después, también por primera vez, había algo como una jubilación que se pagaba después de que la gente dejaba de trabajar, etcétera. Y ahora, mm, hasta cierto punto, un cumplimiento con, perdón, con demandas socialistas, pero con la intención de debilitar al movimiento obrero. ¿Qué antecedentes había de la fundación de las escuelas experimentales y comunitarias en Hamburgo? Perdón. Hubo el movimiento reformista del profesorado en Hamburgo. Había maestros de Hamburgo que vinculados a la socialdemocracia, que fueron muy políticamente activos antes de 1918, sobre todo en algo que se llamaron las Bildungsvereine, ¿no? Que se podía traducir con asociaciones pedagógicas que intentaron ya promocionar estas ideas democráticas. Los conceptos que ellos tenían, defendían, se publicaron sobre todo en esta revista que tenéis una reproducción a la derecha, la Pädagogische Reform. Tuve la ocasión de, bueno, ojear un poco la revista, leer algunos artículos cuando estuve en Hamburgo estuve varias veces, ¿no? Con intercambios Erasmus. Yo supongo eso, no sé si lo conocéis en Colombia, más o menos el mejor intento de la Unión Europea, ¿no? Hasta el momento, que son acuerdos entre diferentes universidades que promocionan intercambio de profesorado y alumnado, ¿no? Es decir, que cualquier alumno que estudie en una universidad europea puede estar 6 meses o un año en otra sin tener que pagar cuotas de inscripción ni nada, y lo que estudie ahí se reconoce en su universidad de procedencia. De principio también se podría hacer con Colombia, pero habría que verlo un poco más adelante, ¿no? Pero a mí me ofreció esta opción, ¿no? De ver revistas históricas ahí en la biblioteca de la Universidad de Hamburgo y leer algunos artículos escritos por estos maestros. Y tengo que hablar de maestros porque ahí mujeres no estaban representadas desgraciadamente. Eso vino un poco más tarde, ¿no? Pero después hubo otro movimiento más, que fueron asociaciones escolares en barrios obreros que intentaban fortalecer los vínculos entre padres y escuela, ¿no? Eso incluso antes de la fundación del Partido Socialdemócrata, a 1875, y los padres ahí participaron en el debate de cuestiones pedagógicas con el profesorado de las escuelas. Entonces tenía el efecto de que las escuelas experimentales ya podían contar con el apoyo de asociaciones de padres que eran políticamente activos en el movimiento obrero. Imagen a la izquierda, que es una foto, hay el año no sé, pero son los años 20 más o menos, que son niñas y niños de una escuela de Hamburgo que han ido a la playa, ¿no? Hamburgo tiene, tiene un puerto muy importante, pero no tiene mar, ¿no? Que conexión al mar es a través del río Elba,
que recorre más o menos unos 100 kilómetros hasta llegar al Mar del Norte. Entonces, como entonces viajar era complicado y no existía algo como vacaciones pagadas, para, pues estas asociaciones intentaban organizar viajes para el alumnado de las diferentes escuelas para que pudiesen conocer algo como una playa del mar, del que vivían a unos 100 kilómetros solamente, pero claro, entonces era una distancia bastante importante. También hay que mencionar a la inspección escolar reformista que existió en Hamburgo. Y, por ejemplo, es un punto que había que corregir en esta tesis doctoral que voy a comentar al final, porque este estudioso en los años 30 habló de que las escuelas fracasaron por falta de apoyo de la inspección escolar y habiendo revisado diferente documentación nos dimos cuenta que eso no era correcto, ¿no? Era casi al contrario, que había varios funcionarios de la inspección escolar de Hamburgo que apoyaron estas escuelas experimentales, ¿no? Por ejemplo, un tal Karl Lütze, que era profesor y miembro de lo que se llamaba el Movimiento a favor de la educación artística y Emil Krause, ¿no? Este movimiento, también hay que mencionarlo, en alemán se llama die Kunsterziehungsbewegung, el movimiento a favor de la educación artística, que pertenecía a todas estas diferentes corrientes dentro de la escuela nueva, o como le llaman en alemán, de la pedagogía de la reforma, ¿no? Gente que querían, sobre todo, acercar el arte a los niños para despertar su creatividad. Por otra parte, también hay que mencionar que estas escuelas experimentales tuvieron que enfrentarse a la resistencia por parte de profesores y padres conservadores, ¿no? Y también hubo a veces desacuerdos internos que reflejaron la situación política contemporánea. Hay que hacer referencia sobre todo a la lucha entre los socialdemócratas tradicionales, para llamarlo de alguna manera, y seguidores de un nuevo partido que se llama el Partido Socialdemócrata Independiente, ¿no? Que después iban a ser el Partido Comunista, que tiene un enfoque bastante más radical y revolucionario que los socialdemócratas, que como veremos más adelante, pues hasta cierto punto mm, traicionaron la revolución que la otra parte había conseguido. Que, por ejemplo, el derecho de producir un cartel electoral, ¿no? Que llama a elegir a los socialdemócratas, hablando de los mismos derechos, las mismas obligaciones, poniendo aquí a una mujer y un hombre juntos, ¿no? Y llamando a las mujeres a que voten a la socialdemocracia, porque eso por el partido que apoyaba la igualdad de las mujeres. Después, otro contexto histórico importante es la Primera Guerra Mundial. Supongo que esto sí, bueno, habéis tratado en las clases de historia. Básicamente, durante este tiempo, estas iniciativas para una democratización del sistema escolar en Hamburgo, como casi en todo el imperio alemán, se quedaron paralizadas, ¿no? Sobre todo porque la mayoría de los maestros y profesores tenían que ir al frente, no luchar como soldados, ¿no? En esta guerra, por lo que ya no podían seguir con sus iniciativas que habían empezado antes de la guerra. Ahí también es llamativo que el movimiento obrero alemán y sobre todo los socialdemócratas, pues más o menos abandonaron la resistencia contra la guerra que había al principio y se doblegaron ante el nacionalismo chauvinista y apoyaron la guerra, sobre todo porque los gobernantes supieron despertar su miedo al imperio ruso zarista, ¿no? Que era muy represivo y más o menos se argumentó si Alemania no se defiende, ¿no? En esta guerra, pues los rusos iban a tomar el poder en Alemania y reprimir a los trabajadores todavía mucho más de lo que se estaba haciendo en este momento. Pero el hecho es que poco después de haber empezado la guerra, el Partido Socialdemócrata en el Parlamento alemán pues apoyó la financiación de la guerra, ¿no? Había algunas corrientes minoritarias que dijeron que eso no lo podemos hacer, deberíamos ser solidarios con los trabajadores franceses y rusos, italianos y
negarnos a luchar en el frente, pero básicamente ahí la socialdemocracia cedió y se mostró ser más nacionalista que socialdemócrata, ¿no? Por esta razón también se fundó lo que he mencionado antes, el Partido Socialdemócrata Independiente, que era de orientación pacifista en 1917, y también gracias a las acciones de este partido y los desastres militares y la hambruna, que era consecuencia sobre todo del bloqueo británico, ¿no? De las entregas de alimentos, de materiales a Alemania, pues había cada vez más demandas de una paz negociada en esta época, ¿no? Después de 4 años de guerra. Pues ahí empezó lo que antes estuve presentando como la primera revolución a la que haré referencia. Se formaron después de las protestas por parte de soldados, como he dicho, por ejemplo, los marineros en el norte de Hamburgo, de Kiel, de otra ciudad. Se formaron consejos de trabajadores y soldados en muchas ciudades alemanas, ¿no? Si hablo de estos consejos, si os digo el nombre en ruso, lo vais a reconocer que eran los soviets, básicamente según el ejemplo de la revolución bolchevica que había tenido éxito en Rusia, ¿no? Supongo que sabéis, Rusia terminó la guerra con Alemania en 1917, después de que había una revolución que tomó el poder, ¿no? Mediante estos consejos, ¿no? Mediante estos soviets, ¿no? Formando la República Soviética. Y básicamente lo que querían muchos trabajadores y soldados era imitar este ejemplo de la Unión Soviética y tener también una Unión Soviética de Alemania, más o menos, ¿no? Pero después lo que se negaron o lo que no lo aceptaron fueron los socialdemócratas que proclamaron la República Alemana a finales de 1918 y ellos se aliaron con los poderes fácticos, ¿no? Con el ejército conservador, con algunas milicias conservadoras para reprimir todos estos intentos de revolución que habían existido. En muchas ciudades alemanas, Hamburgo y también en Múnich, por ejemplo, estas tropas, ¿no? Ejército restante más milicias conservadoras, nacionalistas, aplastaron, mataron a los que se habían levantado y formado en los soviets. Más o menos a los 4 o 5 meses después del fin de la guerra, de manera que ya se estableció una república burguesa en la que los poderes de siempre tuvieron mucha influencia. No obstante, también en estos tiempos muy revueltos hubo numerosas iniciativas fundamentadas en espíritu democrático, pacifista y antimilitarista de los primeros revolucionarios, ¿no? Que la derecha, por ejemplo, ha reproducido también un cartel que es el Consejo de Trabajadores, Soldados y Campesinos de Múnich, ¿no? Hablando, apelando a la población de Múnich, que respetaran el poder que ellos habían formado en esta época. Pero como ya he dicho, eso duró poco tiempo. Todos los líderes fueron o asesinados o entraron directamente en la cárcel, pero tenían que enfrentarse a juicios. En Hamburgo, incluso antes del fin de la guerra oficial, que era el día 11 de noviembre, hubo una declaración que dijo que el Consejo de Trabajadores y Soldados ocupa ya la mayor parte del poder político y no va a retroceder. Y el día siguiente se establecía un consejo de maestros y profesores. Aquí tenéis una foto de Heinrich Wolgast, que era el primer presidente del Consejo de Maestros y Profesores de Hamburgo de 1918. Estos, revolucionarios, para llamarlos de alguna manera, proclamaron un cambio muy radical del sistema escolar tradicional. Entre otras cosas, se propuso primero la sustitución de diferentes tipos de escuelas actuales
de un pronunciado matiz clasista por una escuela unificada, tanto en el nivel primario como secundario y gratuita, ¿no? Eso hay que explicarlo también un poquito, porque es que no sé si veis que Alemania tiene un sistema educativo un poco diferente al resto del mundo. Ah, en la mayoría de los países que yo conozco, pues lo típico es una escuela unificada para los primeros 9 o 10 años, ¿no? Es decir, escuela obligatoria que empieza a los 6 años hasta los 15, 16, dependiendo del país un poquito, y después ya se separan alumnado en los que quieren seguir estudios teóricos, ¿no? Que van en España, por ejemplo, al bachillerato, y después a la universidad o a la formación profesional. Alemania siempre había sido diferentes, ¿no? Había escuelas para clase trabajadora y escuelas para la clase burguesa y aristócrata. Es decir, que no se mezclaban las diferentes clases sociales, ni siquiera en la primaria, ¿no? Y de principio las clases quedaban separadas. Después, también de la Primera Guerra Mundial, se encontró un compromiso, para llamarlo de alguna manera. Decidieron que los alumnos, las alumnas y alumnos se educaron juntas los primeros 4 años, de la edad de 6 a 10, y después a los 10 años se separaron en diferentes itinerarios, ¿no? Uno que se llama el Gymnasium, que lleva a la universidad, otro la Realschule, que llevaba una formación profesional de tipo medio, y el resto, la Hauptschule, escuela principal, que llevaba simplemente una formación para los oficios tradicionales. Ah, para interrumpir un poco mi charla, ¿qué os parece este sistema, no? Básicamente, en casi toda Alemania, por ejemplo, a los 10 años, se separan a los alumnos según su nivel de rendimiento, ¿no? Yo, cuando tenía 10 años, y claro, lógicamente no lo decidí yo, mis padres decidieron, pues no, yo tenía que llegar a ser estudiante universitario y era un gimnasio, una secundaria que iba a la universidad, empezando a estudiar latín, inglés, francés, etcétera. Y como tenía buenas notas, pues se accedió a esta solicitud. Otros compañeros no se lo permitió, dijeron, con esas notas tan malas, y a los 10 años, pues tienes que ir a una escuela que simplemente lleva la formación profesional o un oficio poco clásico. Pregunta para los participantes aquí. ah, ¿Qué os parece este sistema? ¿Qué ventajas y desventajas podría tener este cese para al alumnado a la edad de 10 años en diferentes itinerarios, diferentes instituciones que llevan a diferentes carreras educativas? ¿Alguien levanta la mano? A ver si lo veo yo aquí. Todavía no hay manos levantadas. Sí, Felipe, Felipe. intenta por favor abrir el micrófono, que ya te di permiso. Que si puedes repetir la pregunta, profe, por favor. Sí, sí. La pregunta es, ¿no? Ah, ¿Qué ventajas y desventajas puede tener un sistema educativo que separa al alumnado a la edad de 10 años en diferentes instituciones según su nivel de rendimiento, ¿no? En este caso concreto Alemania en tres, ¿no? Uno, que es formación teórica, que después lleva a la universidad. Otro, que lleva una formación profesional tipo medio. Y otra, que lleva una formación en oficios clásicos, ¿no? Como mecánico, electricista, etcétera. Ahora sí hay una chica, Ela. Si puedo yo. Hola, Ah, sí, sí. pero yo creo que había un compañero antes, no sé, profe Laura, o yo. Bueno, Habla, Ela. no que, pues eso es como muy terrible, ¿no? Porque están predeterminando el futuro de los niños y niñas en una edad súper jovencita. Bueno, yo siento que no es una forma em,
justa ni adecuada de manejar pues como en términos educativos la formación de los niños y niñas, porque justamente eso pasa también acá en Colombia y en la actualidad, ¿no? O sea, Mm. los niños y niñas a cierta edad, después del jardín infantil, empiezan a ser divididos, pero digamos socialmente, no así como con una ley pues muy clara, pero sí, sí se, pues sí se empieza a evidenciar como esa separación por clases sociales, que es un poco también lo que nos tiene así. El asunto es, yo coincido contigo, ¿no? Y casi todos los pedagogos que conozco, el problema es que no hay manera de cambiar este sistema, porque sistemas educativos son extremadamente inertes. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Hamburgo hace, bueno, no sé, hace 10 años más o menos era, pues se hizo un intento de prolongar la escuela primaria en 2 años, ¿no? Es decir, en vez de separar al alumnado a los 10 años, a los 12, que se podría considerar un cambio poco significante, ¿no? Pero el problema es que se levantaron toda, hay que decir, todas las clases privilegiadas de la ciudad protestando y cayó el gobierno local de la época, ¿no? Por este asunto, porque querían mantener el sistema tradicional existente. Porque hay que reconocer que favorece a las clases que ya están favorecidas, las que tienen más poder de organizarse. Porque claro, ahí, por ejemplo, la universidad es gratuita, ¿no? Nadie paga matrículas en Alemania, ¿no? Entonces, eso más o menos es que el conjunto de la sociedad, con sus impuestos, financia de los privilegios de los que después iban a ser todavía más privilegiados. Pero el sistema es muy inerte y todos los cambios de cambio que hubo no tenían éxito y hasta que cayeron los gobiernos, porque ningún gobierno local por esta razón se atreve ahora mismo de emprender alguna reforma en este tipo, porque sabe que se cae, ¿no? Hasta que en Baviera hicieron otro intento de un cambio tan mínimo, querían acortar la duración de la instrucción que se llama gimnasio, ¿no? En un año. Es decir, que en vez de educación secundaria de 9 años, que en plan internacional es un poco larga, ¿no? Aparte son 8 años y medio. Dicho, no, 8 años serían suficientes. También casi cayó el gobierno, ¿no? Que la gente no lo quiso aceptar, porque siempre estaba así, pues lo mantenemos, ¿no? ¿Qué consecuencia tiene? Pues en todos los estudios comparados, pues el grado de injusticia social de Alemania, ¿no? La relación entre procedencia social de un alumno y su estatus social actual es mucho más injusto que en otros países que tienen un sistema más igualitario, ¿no? Pero el cambio es muy complicado, ¿no? Incluso en un país con esta tradición tan larga. Y ahí vemos, por ejemplo, que ya en 1918, hace más de 100 años, hubo intentos de cambiar este sistema y que hasta hoy en día no ha tenido mucho éxito. Ahora, lo curioso es, también en España se discutió hace poco de imitar este sistema, ¿no? Porque, ¿qué ventajas podría tener, no? Hablando un poco por la otra parte, vamos, estoy de acuerdo con lo que dijo ella, pero lógicamente si hay gente que lo apoya, pues tendrá argumentos, ¿no? ¿Qué argumentos a favor de esta separación podría haber? Ahí No habilité sé. micrófonos, por favor intenten abrirlos en el orden en que levantaron la mano. Listo, yo creo que yo era el siguiente. Sí, ¿Me escucha? habla. Sí, bueno. A ver, yo creo que primero hay que partir de entender que la educación sea el sistema que se aplique según cualquiera de las tradiciones pedagógicas que hay, la anglosajona, ya sea la alemana o ya sea incluso la francófona, todas responden a un modelo de sociedad que simple y llanamente está construyendo sujetos para ese modelo de sociedad, ¿cierto? Entonces, si está construyendo personas para el modelo de sociedad, pues es consecuente que se intente desarrollar de una u otra forma a las personas para ese modelo de sociedad. Yo entiendo, por ejemplo, lo que comenta la compañera anterior, pero, pero también entiendo el por qué se desarrolla de esa forma. Necesitan que haya un proceso de ciclos propedéuticos, así lo conocemos acá en Colombia, que permita un desarrollo productivo más acelerado.
Sí, funciona para el sistema. Lastimosamente, ese es el sistema en el que nos encontramos a nivel mundial en este momento por el sistema económico en el que estamos, que es el capitalismo. Ya si uno se pone a proponer para otro sistema económico, pues tendría que partir también de una construcción según el mismo sistema, el sistema productivo que se tenga, lo que establece que quiera uno o no quiera, la educación tiene que estar encaminada a construir sujetos que sean útiles para el sistema social. Claro, obviamente es necesario que cada vez más sea por una amplia gama de elecciones que los estudiantes elijan la rama por la cual se quieren decantar, ¿cierto? Pero no podemos establecer que cada quien se puede inventar una rama nueva de aprendizaje si no puede establecer formas para sostenerla. Pues claramente incluso los procesos revolucionarios a nivel mundial establecieron que el criterio de la verdad es la práctica y qué mejor proceso práctico que desarrollar procesos orgánicos y productivos que establezcan un mejor proceso de organización de sociedad. Con eso no estoy diciendo que necesariamente se tenga que decir que, ay, no, es que la sociedad tiene que estar, pues toda la gente tiene que estar en función del Estado. No, pero sí tiene que estar en función del desarrollo social. Eso implica para este sistema, claro, para este sistema no le importa mucho que se desarrollen procesos como pues procesos educativos como los de psicología, aunque son completamente necesarios, que se desarrollen mejores formas de desarrollar la medicina, porque por lo menos acá en Colombia, aunque es una carrera muy valorada, es muy denigrada también al mismo tiempo, ¿cierto? Pero si realmente desarrollamos un proceso social que le dé valor a las carreras sin importar la rama que sea, pues entonces podemos empezar a desarrollar procesos productivos, incluso desde mucho antes de estar en la edad que se plantean en Alemania, para que los estudiantes, según la convicción que generen, puedan ir definiendo el rumbo de vida que desean tener. ¿Para qué? Para que realmente sean útiles a la sociedad en términos teóricos, prácticos, pero también humanos. ¿Y a qué edad lo saben? ¿A qué edad un estudiante es capaz de determinar su propio rumbo? Eso es muy relativo, porque uno puede Ah, estar, por ejemplo, hay niños en el campo que no han pasado ni siquiera por el quinto grado acá en Colombia y ya tienen más criterio de verdad que una persona que aquí en la academia está cursando un doctorado. Y son niños que literalmente tienen 11 12 años y ya saben más qué hacer con su vida en términos académicos, políticos, organizativos y sociales. ¿Por qué? Porque se han desarrollado con la práctica. Eso es a lo que me refiero con desarrollarse con la sí, práctica. sí. ¿Cierto? Obviamente, no es como ponerle una camisa de fuerza al estudiante que, ay, pues madre, no, llegó a tal grado y no le pareció esto, entonces no, ya se tiene que obligar a estar en esa línea. No, claramente no, porque pues obviamente no vamos a generar frustrados sociales con las carreras que se vayan a elegir. Bueno, Pues, gracias, Felipe. muchas Hay gracias. hay otras tres manitos levantadas, cuatro de hecho, entonces tratemos de ser sucintos como con la intervención para darle la oportunidad a que todos hablen. ¿Quién sigue? Por favor, abra del micrófono. Creo que tienes que abrirles el micrófono, Laura. Carolina, bueno, Sí, es sí. la que le di acceso a Carolina, no veo más manitos levantadas, solo Ela y Carolina. Vale. Hola, buenos días para todos. Bueno, gracias. Yo voy a intentar responder quedándome en el punto ventajas y desventajas, no si estoy, no, con cuál coincido más. Un poco siguiendo la línea del compañero anterior, Felipe, encuentro que ese sistema pues da unas posibilidades prácticas, ¿cierto? En el sentido de prácticas eficientistas, en el sentido de que de una vez van ubicando a las personas de acuerdo a sus posibilidades. Es en ese sentido que yo lo encuentro como ventajoso desde la parte administrativa eh, estatal. Pues si cabe aquí la palabra, me disculpan por favor. Eso lo veo pues como una ventaja grande en esos términos.
Ya si se mira socialmente, pues bueno, tiene todos los bemoles y todas las críticas que podamos hacer y bueno, y allá quienes viven el sistema creo que podrán ampliarnos mucho más la mirada al respecto, porque también es muy fácil criticarlo desde afuera sin vivirlo, ¿cierto? Entonces, creo que la discusión es un poquito más amplia. Aquí en otros espacios hemos intentado discutir al respecto y no llegamos a ningún lado, no lo hemos vivido. Por el contrario, tengo experiencias de personas que han estado allá y lo han vivido y que han sido altamente críticas y una vez lo viven, dice, funciona y es perfecto, a pesar de que es muy elitista. Entonces, creo que es un tema que tiene de largo y ancho, pienso yo. Gracias. Muchas gracias a ti. Creo que quedaba una. Ella, no sé si ha hablado ya. Alves. Si él había levantado de nuevo la mano y luego Al. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Ela, tú tienes la Ah, mano levantada primero. Y Carolina, cierra el micrófono, por favor. Ah, profe, que le puedes habilitar el micrófono a Ela, por favor. Hola, ay sí. Bueno, no. Eh, como que un montón de cosas que una piensa en el momento pues que está escuchando como los aportes de las compañeras y compañeros, pero me queda sonando una pregunta y es si realmente o si el sentido de la educación hoy, ¿cierto? Debe ser la adaptación a un sistema social, ¿cierto? Establecido, dominante, determinante. em, Entre comillas, tal vez opresor, em, porque yo siento que justamente la pregunta y sobre todo desde este curso, ¿cierto? Y lo que un poco lo que hemos conversado en otros cursos y con los profes de otras materias, es como justamente esa posibilidad humanizadora, ¿cierto? De la pedagogía, ¿cierto? Que la pedagogía sobre todo nos tiene que llevar a preguntarnos sobre esas formas para ser, como diría Freire, un poco mejores cada día, ¿cierto? Y en ese caso también, pues, no, yo pienso que no nos debemos pensar una educación para formar sujetos para adaptarse a ese presente, sino que estén en la capacidad de construir y transformar ese mismo presente para un futuro más digno, ¿cierto? Entonces, claro, todas las experiencias, y como lo nombraba Carolina, como que claro, uno puede ir a vivir una experiencia de esa índole y puede ser muy eficaz, ¿cierto? Eficiente, pero no sé si esas sean las palabras con las que nosotros queremos formarnos y formar, ¿cierto? Creo que ahí hay un cuestionamiento bien importante y bien profundo porque está poniendo en tela de juicio también y sí, como en cuestionamiento, bueno, ¿cuáles son esos lugares de pensamiento y esos lugares de enunciación de nosotros como pedagogos y pedagogas en formación? sí. Y quiero hacer una cuñita chiquitica con respecto a la primera pregunta que Joa también respondió muy bellamente y es, eso lo pudimos evidenciar, por ejemplo, el tema de cómo una revolución fallida o no transforma las formas de educarnos en la sociedad, ¿cierto? En las comunidades y es en el paro del 2019, ¿cierto? Perdón, en el del 2020 21, después de la pandemia, cuando se incendió el país, ¿cierto? Hubo una exigencia de parte del pueblo pues, para su dignidad, para su estabilidad, en fin. A partir de ahí surgieron un montón de colectivos y de organizaciones sociales. Otras, por ejemplo, también se fortalecieron, otras también murieron, pero de eso se trata. O sea, es que esas transformaciones sociales, al ser glaciales, al ser tan lentas, tienen que partir de la base. Entonces, claro, ahora podemos sentir, después de 4 años, cómo ese movimiento ahora sigue con tanta vitalidad, ¿sí? Obviamente con todas las peripecias que estén participar en movimientos sociales, pero eso nos dejó el paro nacional del 2021.
Entonces es un recordatorio de que sí podemos formarnos para un futuro menos doloroso, menos terrible, menos opresor. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y si me dejas hacer un mini comentario con lo que ha dicho, ¿no? Pues claro, el sistema alemán es muy eficaz, eso hay que reconocerlo, ¿no? Pues yo tengo la ocasión, ¿no?, de comparar estudiantes de primer año alemanes españoles, porque estaba en muchas estancias, en Hamburgo sobre todo, ¿no? Entonces yo diría, impresión personal, ¿no?, que el nivel de formación, de conocimiento, de manejar fuentes científicas, saber investigar, saber debatir en público, yo diría que los alemanes, ¿no?, a la misma edad están quizá 1 o 2 años más avanzados, ¿no? Por otra parte, hay que ver si el sistema cumple con el criterio de la justicia social, ¿no? Pues es la tarea de un sistema, como ha dicho el compañero antes, reproducir simplemente la estructuración social tal y como existe, ¿no? Y mantenerla, no cambiarla, lo que Alemania hace claramente, ¿no? O habría que intentar de conseguir un poco mayor justicia social. Evidentemente, y creo que eso no podemos cambiar nunca, de familias, de académicos, de gente con cierto nivel de formación, siempre intentarán conseguir que sus hijas e hijos pues consigan el mismo nivel de formación, ¿no? Mientras que otras clases sociales puede ser que estén menos interesadas, por lo que habría que compensarla, ¿no? Desde fuera, desde el mismo sistema, ¿no? Pero claro, es que queremos eficacia y reproducción o queremos un poco más, más igualdad, más justicia social. De hecho, mucho no se puede elegir porque, de hecho, en Alemania ha habido 50.000 intentos que han fracasado porque la mayoría de las personas que son capaces de organizarse no lo quieren, ¿no? Hay que decirlo así, ¿no? Y España tiene más igualdad, que hay que reconocer, más justicia en el sistema educativo, pero después el nivel de rendimiento es claramente inferior y lo que suele pasar también, si hay más titulados universitarios, un título vale menos en el sistema social. Es decir, si producimos muchos titulados universitarios, un título universitario vale cada vez menos, ¿no? Es decir, que no garantiza automáticamente que alguien tenga un trabajo digno y bien pagado. Lo estoy viendo aquí con mis propios hijos, ¿no? Tener que tener trabajos dignos siendo titulados superiores, tienen que largarse en la zona porque no hay, ¿no? Pero vale, queda no sé quién más quería hablar. Sí, ya, Había una. hola. Que justo pues como con lo que decía el compañero Felipe y Ela, y que pues ahorita como lo terminas de decir vos, ayer justo en clase estamos hablando como de la educación superior y del lenguaje que utilizamos en la educación superior, ¿cierto? Que el lenguaje termina siendo pues la universidad se está, estábamos hablando de un texto que se llama La Universidad de la Ignorancia y es ese sistema, pues el lenguaje como nombra la lógica mercantil, ¿cierto? Cómo hace que pensemos todos nuestros productos, nuestras producciones de conocimiento, ¿cierto? Sobre, sobre el capitalismo, pues como ¿por qué no podemos pensar porque simplemente queremos hacer una reflexión sobre la educación, ¿cierto? Pues como desde nuestras carreras y desde nuestros aportes. No siempre tenemos que estudiar una carrera para hacer lo que estamos pretendiendo ser en la universidad, ¿cierto? Podemos simplemente jugar a descubrir el conocimiento y eso también es resistirse ante esa lógica de mercado. Entendemos pues como obviamente las necesidades de comer, ¿cierto? De sobrevivir, pero pues yo siento que la universidad también se puede prestar para otras cosas, que no todos tenemos que tener el mismo sentido o el mismo propósito, ni siquiera el mismo camino, pero sí creo que en momentos y en materias y, por ejemplo, cogiendo una materia que ni siquiera nos toca ver en nuestro pensum, podemos hacer una resistencia a eso, a de que la universidad no es solamente para producir y no solamente tenemos que entrar en esa lógica mercantil de hacer y hacer y hacer, y hacer cosas, sino que también podemos
parar y disfrutarlo. Pues como esa también es una apuesta. ¿Sabes lo que tú has dicho? Ahora probablemente, no sé si lo sabes o no, ¿no? Porque tú has reproducido ahora el concepto de Humboldt, ¿no? De principios del siglo XIX, de la primera universidad de Berlín. Pues él dijo, universidad no tiene que servir para preparar para una cierta profesión, para nada, ¿no? Tiene que ser para que una persona se prepare como persona, que sepa algo de diferentes ciencias y después cuando sale de la universidad, él vale para, o claro, él solo habla de los hombres, él vale ya para todo, ¿no? Da igual, cualquier oficio lo puede tener porque si sabe pensar en términos científicos, está preparado para el mundo, ¿no? Y entonces, claro, ahí no era de principio no tenía esta intención de preparar a la gente para un sistema capitalista. El problema es, claro, cómo se financian los estudios, porque él lo previó solamente para burgueses de muchos recursos y aristócratas, ¿no? Él nunca pensó que un trabajador podía llegar a la universidad, porque era impensable en su época, en la que se pensaba totalmente en estos términos de clases sociales totalmente separadas y no unidas. Pero muchas gracias, no sé si queda alguna aportación, si no, os cuento un poco más, si me dejáis. Vale. Pues esto ya hemos visto, ¿no? Exigencia de una escuela unificada desde hace más de 100 años que nunca se ha conseguido, ¿no? Como comentario aparte. A ver si puedo volver a ver. Ahora sí. Después, otra exigencia de la autogestión de los centros escolares, ¿no? De que padres y personal docente, alumnado anterior de la escuela forman la comunidad escolar, que también es una palabra clave, la que desarrollaré más tarde un poquito. Pero después lo que más revuelo causó entre los profesores fue la propuesta de sustituir el director nombrado por la autoridad escolar por un director elegido en comicios secretos. Parece que lo que más chocó al profesorado y a los maestros era que ellos podían elegir su propio director, que no tenía un director que estaba impuesto por la autoridad superior. Y después otra exigencia era abolición de las clases de religión. Ahí hay que tener cuidado porque en Hamburgo la religión predominante era protestante, el protestantismo luterano, no el catolicismo. Es zona clásicamente protestante, ¿no? Aquí también he puesto algunas imágenes, ¿no? Anteriormente hemos visto la entrada del Museo Escolar de Hamburgo, que es muy bonito, donde yo también pude ver alguna documentación que estoy citando aquí en esta presentación. Y aquí, por casualidad, pude presenciar, ¿no? No sé cómo se llama, una representación de una clase clásica de principios del siglo XX, que venían los alumnas y alumnos de una escuela primaria, vestidos de la época, que una profesora que después les enseñó con qué rigidez pues se practicó la educación a principios del siglo XX, ¿no? Cómo se transmitió el nacionalismo, la defensa del emperador y del imperio, etcétera, en la época. Y me dio la sensación que alumnos y alumnos estaban disfrutando bastante, ¿no? De tener que someterse, de actuar, ¿no? En esta situación. Pues bien, estas exigencias del Consejo Revolucionario nunca se llegaron a poner en práctica con toda esta radicalidad, ¿no? Que se exigió, porque en el Senado de la ciudad de Hamburgo, ¿no? Que era el gobierno local, dominaron las fuerzas moderadas en 1919. Pero sí se mantuvo una medida que se había decidido en febrero de 1919, que era el establecimiento de escuelas experimentales y comunitarias públicas, ¿no? Lo que estoy yo, a veces aquí no le he puesto en la presentación. A la derecha tenemos una reproducción de estas decisiones del Consejo de Maestros y Profesores de Hamburgo de 1918, donde se menciona también este establecimiento de las escuelas experimentales. Después, los principios de estas escuelas surgieron de un ampliamiento de la reforma pedagógica que empezó en los años 1880, en la que pues aparecían argumentos que quizás a veces escuchaba con mis compañeros también, que eran típicos de la institución libre de enseñanza, de la escuela nueva,
a veces con contactos mutuos, a veces surgieron casi independientemente, ¿no? Exigiendo medidas parecidas. Siempre se criticó la una unilateralidad intelectual de la escuela tradicional. Después surgió también este movimiento que habían mencionado a favor de la educación artística. También era muy influyente en el desarrollo de los principios de las 4 escuelas la Pädagogische Vereinigung, esta asociación pedagógica de 1905 de Hamburgo, los que organizaron junto a asociaciones de padres excursiones, viajes de fin de semana, con el fin de proporcionar a los jóvenes una sensación de la naturaleza, ¿no? Es algo también muy típico en este movimiento de la escuela nueva, de sacar al alumnado de las ciudades, ¿no? De un ambiente limitado y ponerlos en contacto con la naturaleza o, en España, por ejemplo, visitar monumentos artísticos y museos e interpretar estas obras artísticas, etc., ¿no? Ahí hay que destacar esta idea de la comunidad escolar, es decir, la organización de la escuela como una comunidad viva, fundada en una pedagogía que partiese del niño mismo, ¿no? Es partir del niño mismo, es el lema, ¿no? De cualquier pedagogía de la reforma o de la escuela nueva, es decir, de cambiar un poco la perspectiva y intentar meterse en el papel de la niña o del niño mismo. Pues bien, en el mes de abril de 1919, pues había 3 escuelas experimentales que abrieron sus puertas a aproximadamente 600 alumnas y alumnos cada una. Un año más tarde se abrió otra por iniciativa de padres de clase obrera en otro barrio de Hamburgo. Y hay que decir que las 4 escuelas desarrollaron conceptos pedagógicos ligeramente diferentes, pero tenían algunas características en común. Primero, compartieron los objetivos de la autonomía de la administración escolar, ¿no? Ellos eran autónomos, no dependían de ningún organismo superior, que podían impartir su docencia independientemente de los currícula estatales establecidos. Podían contratar independientemente su profesorado, es decir, no se les asignó la autoridad superior. Rechazaron las clases de religión tradicionales. O sea, hay que comentarlo un poco porque al fin, pues sí se siguen ofreciendo clases de religión en las 4 escuelas, ¿no? Y muchas veces por exigencia de los padres, ¿no? Solo desde el principio dijeron que no, pero después sí lo integraron más o menos en el currículum de estas escuelas. Y después un punto que hoy en día ya no llama la atención, la práctica de la coeducación, ¿no? Cuesta un poco después de 50 años de coeducación en todo bueno, básicamente en todo el mundo, Latinoamérica, Europa, etcétera, de verlo como algo muy revolucionario, pero hace un poco más de 100 años era una exigencia muy llamativa y muy revolucionaria educar a chicas y chicos juntos en la misma escuela. De hecho, estas 4 escuelas disfrutaron de una libertad casi ilimitada para implementar nuevas formas de organización escolar y de docencia para realizar las ideas del movimiento para la reforma pedagógica, ¿no? La escuela nueva, como se llama en España. Tengo aquí una cita de un profesor en una de estas escuelas que dijo de esta manera: profesores de escuelas públicas tuvieron por primera vez en la historia de la educación el permiso de poner en práctica sus planes pedagógicos libres de cualquier regulación válida para escuelas estatales, ¿no? La que sí es algo, creo que bastante curioso, ¿no? Estas 4 escuelas reestructuraron la docencia, abolieron la clásica división de materias escolares en el nivel primario, intentaron unir alumnado, padres y profesorado y es una palabra clave, ¿no? Comunidad escolar, transformando la escuela en una escuela de vida comunitaria, ¿no? Aquí tengo la palabra alemana muy bonita, la Lebensgemeinschaftsschule, ¿no? Alemán, juntas sustantivos, como lo podéis ver ahí, ¿no? Pero básicamente lo que dice este concepto es lo que he dicho antes, una escuela de vida comunitaria. Pero los perfiles de las escuelas se diferenciaron. Había 2 escuelas, la Telemannstraße Tilo Süd, en la que muchos protagonistas
del movimiento reformista formaron parte de la plantilla. Desde ahí les importaba más una reforma educativa escolar y no tanto la revolución social, ¿no? Otra escuela destacó por su adhesión al movimiento juvenil, un poco más complicado de explicar, que era un movimiento de protesta que surgió más o menos a finales del 19, de liberación de la juventud y de las ideas de un pedagogo que se llama Gustav Winiken. Y esta escuela atrajo sobre todo a los hijos y las hijas de intelectuales judíos, ¿no? Que también existían todavía en Hamburgo, ¿no? Con un porcentaje importante de la población, ¿no? Desde que el hecho de que hoy en día ya casi no hay judíos en Hamburgo, bueno, han reconstruido una escuela secundaria que desgraciadamente hay que vigilar porque está al lado de la universidad, pero antes había una población judía bastante más importante. Y después los enfoques revolucionarios fueron más presentes en estas dos escuelas que mencioné aquí, Berliner Tor, Breitenfelder Straße, mientras que las otras dos se centraron más en la reforma de la escuela de metrología, ¿no? También se vio el reflejo en estructuras más rígidas de organización escolar y los esfuerzos de desarrollar didácticamente ciertas materias escolares. En la Telemannstraße, que es la escuela que voy a presentar más detalladamente, pues ahí se organizó el alumnado en grupos de la misma edad, ¿no? Lo que conocemos clásicamente, ¿no? De primer curso de primaria, las chavalas, los chavales tienen 6 años, ¿no? Mientras que otra escuela intentó otro enfoque, asignando al alumnado libremente a los profesores independientemente de la edad, ¿no? Creando grupos de aprendizaje de alumnas y alumnos con diferentes edades, que también puede ser un enfoque interesante. Habría previsto discutir este punto también, pero creo que casi lo voy a dejar y a ver si después queda un poco más tiempo para los debates. Pues, de principio, las relaciones entre alumnado y profesorado fueron poco formales en todas las escuelas. El papel del profesor en la escuela de Berliner Tor, que era de las más revolucionarias, se describió como el de un camarada, ¿no? Camarada es la denominación de un camarada, de un miembro del mismo partido, socialdemócrata o comunista, ¿no? Básicamente la palabra viene del francés, ¿no? Que del ejército, que son gente que duermen en la misma cama o en camas que están muy cercanas. Muy curioso, casi todos los idiomas europeos es parecido, ¿no? Es camarade en francés, comrade en inglés. Los alemanes distinguen entre un camarada de un partido político y un camarada en el ejército, ¿no? Y la palabra es diferente como muchas veces lo hacen mis compatriotas, ¿no? Pero además la docencia en todas las escuelas se caracterizó por un aprendizaje abierto y orientado en procesos que dependían de los deseos del alumnado y la competencia del profesorado. Típicas actividades fueron los juegos, experimentos y la expresión individual en la escritura, el teatro y también expresión artística, ¿no? Que no he puesto aquí. Otros principios fueron la autoeducación y el autogobierno, ¿no? El self-government, es decir, que los alumnos tomaban sus propias decisiones de lo que iban a hacer en la escuela, ¿no? Que después de ese también vais a llegar a conocer la semana que viene en una clase sobre educación libertaria, anarquista, antiautoritaria, una idea muy clásica en este ámbito, ¿no? Esta idea de la comunidad se realizó sobre todo en estrecha colaboración entre alumnado, profesorado y padres. Todas las escuelas también celebraron como la Navidad. Como ya he dicho, la religión oficialmente estaba fuera, pero inoficialmente no tanto. Después organizaban fiestas de verano, la bienvenida de nuevos estudiantes, representaban obras de teatro, en cuya organización colaboraban los padres. Los padres de la escuela Telemannstraße participaron incluso en la construcción de una casa rural y organizaron encuentros con el profesorado para discutir asuntos pedagógicos. En los primeros años, poco tiempo después de la Primera Guerra Mundial, pues las escuelas trabajaron en una situación de pobreza generalizada, ¿no? A la derecha he puesto una foto de esta época, creo que es de 1919, la foto, ¿no? Que se ve como
ah, la mujer a la derecha ni siquiera tiene zapatos, ¿no? Que están ahí, no sé exactamente qué están haciendo, yo creo que están con guisantes o algo así que están preparando para comer, porque había una falta muy grande hasta de alimentos, de textiles, de todo, debido todavía a los efectos de la guerra, ¿no? Al bloqueo que los aliados organizaron contra los poderes centrales como Alemania, Austria, etc. Muchos y muchos alumnos y alumnas fueron desesperantemente pobres y no hubo suministros o material didáctico en las escuelas. Ah, Se intentó compensar esta escasez, ¿no? Con la asistencia mutua y la improvisación. He leído un informe de la escuela Telemanstraße de 1929 que resume la situación como sigue, ¿no? Las escuelas experimentales empezaron a funcionar en una época en la que revueltas, la revolución y la hiperinflación amenazaron su propia existencia. Esta experiencia dio al profesorado, a los padres, una fuerza especial. Nos enfrentamos a una juventud moralmente deficiente, ya tenían que robar a veces para sobrevivir, y a deficiencias físicas causadas por la malnutrición en los tiempos de la guerra. El Estado empobrecido no pudo suministrar los medios más básicos para nuestro trabajo. Tuvimos que pedir papel, cartón y trozos de papel de pared pintada a los vecinos para las clases de manualidades. Expresiones fueron posibles gracias a las donaciones de amigos de la escuela o de visitantes de países con monedas fuertes. La escuela estaba literalmente obligada a mendigar. Solo un segundo que tengo que abrir la puerta a mi perro que quiere salir. Un segundo. Claro, eso es lo que tienen las clases virtuales. Después, estas 4 escuelas tenían diferentes trayectorias. En las escuelas más radicales, más revolucionarias, bajó la matriculación, ¿no? Y por lo que ellos abandonaron el estatus experimental en 1930, pero no por ninguna intervención externa como se había difundido después. Lo mismo pasó a otra escuela que era popular entre padres intelectuales, que después matricularon a sus hijos e hijos en otras escuelas secundarias después de terminar los 4 años de la primaria. Mientras tanto, las otras dos escuelas en varios obreros no sufrieron problemas de matrícula. Sobre todo en la Telemanstraße hubo más solicitudes de matrícula que plazas que se ofrecieron. De principio, la dictadura nacional socialista que se estableció en 1933 no disolvió formalmente las escuelas experimentales, pero sí les quitó el estatus de experimental y abolió la coeducación. Una parte del profesorado y la dirección fueron reemplazadas. Ahora me gustaría hablar un poco más de una escuela en concreto, de experimental Telemanstraße 10, que sigue existiendo en la actualidad, ¿no? A la izquierda tenéis el edificio, que es de principios del siglo XX, que se mantiene hoy en día, ¿no? Como una escuela. Esta escuela favoreció un enfoque reformista y el cuerpo docente compartió algunos principios reformistas básicos. Primero, coeducación. Como ya he dicho, hoy en día no llama la atención, en la época muy revolucionario. La fundamentación de la disciplina en la responsabilidad propia del alumnado. Después, una relación amigable entre docentes y alumnos. Educación al amor al prójimo, o sea, casi un principio algo religioso. Educación sexual, algo bastante novedoso en la época también. Y fundamentación de la enseñanza y la observación. El hecho de que esta escuela estaba localizada en un barrio de trabajadores, que eran mayoritariamente seguidores del Partido Socialdemócrata o más tarde comunista, facilitó la colaboración entre profesores y padres y convirtió la escuela en una comunidad cuyas actividades se extendieron más allá de los asuntos puramente escolares.
Por ejemplo, durante la crisis económica de los años 1923-24, esta comunidad pues emprendió varias actividades sociales de ayuda al vecindario. Por ejemplo, se fabricaron ropa y zapatos para alumnas y alumnos pobres. Después se organizó una comida caliente diaria en la escuela o se organizaron familias voluntarias para el alumnado lo hacía falta. Es decir, que los alumnos iban a estas familias para cenar, por ejemplo, porque en su propia familia no había bastante comida. Lo que organizaron también eran horas comunes para todas las clases de los niveles más altos que funcionaron como una especie de parlamento estudiantil. No hubo, excepto para la última clase, notas numéricas. En la última clase sí, porque lo exigieron los padres con vistas a la transición del alumnado a la universidad, ¿no? Que sí exigía este tipo de notas para simplemente poder entrar en el nivel superior, ¿no? La escuela trabajó con métodos de proyectos, se ofrecieron cursos optativos al alumnado durante 2 veces 2 horas semanales en materias como biología, física, química, dibujo, música, etc. No se ofrecieron oficialmente clases de religión y los principios fueron la autonomía y el trabajo práctico. Aquí tengo un ejemplo que me parecía bastante bonito, que está reproducido en un libro sobre esta experiencia. Este proyecto se llamaba ¿Cómo llegamos a conocer a China?, ¿no? Y el alumnado cuenta después, ¿no? En este informe que ellos mismos produjeron, que reproduzco aquí a la derecha, dijeron que estudiaron mapas, ¿no? Mapas de China, después vieron diapositivas del país, hace más de 100 años, ¿no? Visitaron el museo etnográfico, tomando notas, haciendo dibujos, y podían aprovechar que Hamburgo es una ciudad grande con muchas instituciones culturales. Este museo también sigue existiendo, ¿no? Que había una parte que se dedica a Asia y a China, ¿no? Después invitaron a un marinero que había estado en China. La ciudad tenía un gran puerto, geográficamente un poco especial porque no está directamente al lado del mar. Se llega desde el Mar del Norte mediante el río Elba, ¿no? Que son unos 100 kilómetros, pero que es bastante ancho y lo están ampliando continuamente para que entren incluso los buques más grandes, ¿no? Y después leyeron libros y revistas sobre la temática. De principio, una pregunta, bueno, sí lo voy a hacer 5 minutos, una pregunta que tenía preparada. Ah, si hoy, por ejemplo, los que están presentes en el curso organizarían el mismo tema, ¿no? En una escuela, ¿cómo lo harían, no? ¿Qué diferencias habría hoy en día en una clase sobre China? Pues si alguien levanta la mano, tiene una idea. Lógicamente, hoy en día las opciones tecnológicas son diferentes, ¿no? Eh, creo que añadiría ahí como una visión crítica de, bueno, ¿qué pasa con ese país en particular que es tan desarrollado, ¿cierto? Y es a merced de qué otros países o de qué situaciones económicas mm, que aparentemente están desarrollados, ¿no? Porque sabemos que la explotación allá infantil, la explotación laboral en general, o sea, eso nos permitiría hablar también de la producción, por ejemplo, de tecnología, del desbordamiento, pues en términos del medio ambiente. Creo que ahí habría mucho para tocar ahí también. Y obviamente, pues usando la tecnología que hoy tenemos. Sí, está claro, ¿no? Porque hoy, claro, si queremos ver algo de China, mapas podemos ver en Google Maps, ¿no? Lógicamente, podemos ver documentales, ah, reportajes críticos en la prensa, ¿no? Ah, hay más opciones hoy en día, pero en principio creo que tal y como enfocar en el tema, pues está bastante bien hecho, ¿no? Considerando que ha sido hace 100 años. Sí, Felipe. Que, digamos, por mi parte, incluso encaminado parte de lo que comentaba la compañera anterior, sería, digamos, bueno también, digamos, poner
como dos caras del mismo aspecto, pues porque por ejemplo se habla mucho del desarrollo supuesto de China, pero tampoco se habla mucho de el daño ambiental por lo menos que tienen ese mismo desarrollo económico en el interior. Entonces uno pone esas dos caras, como, bueno, este es el nivel de desarrollo de China, este es el nivel de daño ambiental que tiene China. Entonces, por ejemplo, se puede hablar, bueno, ese es el nivel de desarrollo en términos de relaciones comerciales con otros países, por ejemplo, hablar de los BRICS, y en otra escala hablar, por ejemplo, de cómo ha sido su injerencia en tener el mercado de petróleo, por lo menos de Venezuela. Y entonces uno ahí habla de dos caras de una misma moneda. Y ya. Supongo influencia china, comerse con China en Colombia es igual de fuerte como aquí, ¿no? España, por ejemplo, aquí la zona está llena de tiendas chinas, ¿no? Que está, y además con la ventaja para el consumidor que abren todos los días. Los chinos no cerran las aportaciones, sí, le abres el micrófono. Que no solamente nosotros consumimos tecnología o productos, digamos, físicos, sino también la moda y las tendencias. O sea, ahorita hay una vaina que yo no conocía, la conocí el año pasado, que se llama es que el K-pop, y es toda una Ah, cultura juvenil que pues también es como una forma de explotación, ¿cierto? De lo estético, del arte, ¿cierto? Porque entonces, ¿cómo forman a estos chicos? K-pop es de Corea, ¿tú? Que no es de China. Ah, bueno, sí, perdón. Claro, uy, pero está muy, Es muy muy, muy popular en toda modernizado. Asia, sí. Sí, pero Sí, bueno, sí, sí. sí, un poco eso Desde- también, esa cultura como llega acá a querer que nos sí. parezcamos a ellos. Sí, se está haciendo más fuerte la cultura asiática, ¿no? Por este dicho, el K-pop coreano. Porque estuve un mes de profesor invitado en Corea, que ven experiencia muy, muy curiosa, ¿no? Con alumnado, algo diferente a lo que yo conocía de Europa, pero vamos, ya lo cuento en otra ocasión. Pero muchas gracias por las aportaciones. A ver si puedo volver aquí. Así ahora funciona. Pues después, para terminar esta historia de la escuela, aquí tengo una foto más histórica, ¿no? Pero veis que el edificio aquí no ha cambiado mucho. Pues la mayoría de los padres del alumnado, tanto como el profesorado, pertenecían al Partido Socialdemócrata, ¿no? Hubo también algunos profesores conservadores y a finales de los años 20, una profesora y dos profesores miembros del Partido Comunista. Lógicamente, eso produjo ocasionalmente tensiones políticas, por las diferencias políticas entre, ya mencionaron, más fuerte casi entre socialdemócratas y comunistas que entre socialdemócratas y conservadores, pero parece que la escuela consiguió mantener la paz y el carácter de una comunidad escolar. Después también como comentario aparte, ¿no? Durante la dictadura nacional socialista, 11 exalumnos de las escuelas fueron detenidos y condenados por sus actividades políticas y dos fueron condenados a muerte y ejecutados, ¿no? Es decir, que hubo cierto nivel de resistencia contra la dictadura que salió del alumnado de estas escuelas. Lógicamente teniendo en cuenta sus compromisos de afiliación política en la época, ¿no? Pues si queréis, menciono muy brevemente ya, antes de que hagamos un resumen entre todos juntos, cómo aparecieron estas escuelas otra vez en el debate académico, pero ya un poco más tarde, ¿no? Hubo a principios de los años 1930 un suizo alemán, ¿no? Un pedagogo de nombre Jakob Robert Schmidt, que estudió pedagogía en Ginebra, ¿no? Ahí también tener cuidado porque en Suiza tiene 4 idiomas oficiales. Él vino de Zurich, donde se habla una especie de alemán, y estudió en Ginebra, donde se habla francés, ¿no? Ginebra se separó de Francia a principios del siglo XIX por una razón religiosa. Los ginebrinos son protestantes y franceses, la mayoría son católicos, ¿no? Él empezó a investigar esto, lo que él llamó la actitud amigable del maestro compañero, maestro camarada. Nunca había visitado las escuelas en Hamburgo, pero sí una escuela parecida que existió en Berlín,
y tenía contactos con pedagogos que habían emigrado a Suiza, de nombre Karl Wilker, William Lottig, de los que se conservan algunas notas y que lo compartieron con él, ¿no? Esta tesis de 1936 tenía 3 partes. Primero, un resumen de la historia de las comunidades escolares de Hamburgo, declarando ahí que se trata del primer ensayo colectivo y el intento más sistemático por realizar la actitud del compañerismo, la camaradería en la educación. Él quiere estudiar esta postura. Después resume la creencia de los pedagogos de Hamburgo, como sigue definiéndola como el concepto de infancia, que no es un estado efímero de preparación, sino una edad en la vida que tiene una finalidad en sí misma y está regida por las leyes propias y sometidas a necesidades particulares que son un fin en sí misma. Y él destaca también la intención de los pedagogos de Hamburgo de permitir el libre desarrollo de los intereses espontáneos del niño, ¿no? Lo que en alemán es wachsen lassen, dejar crecer. Pero en su tesis critica esta experiencia y diciéndonos que las afirmaciones nos facilitarán probablemente el descubrimiento de profundos errores sobre los que se asienta esta actitud y permitirán reducir estos errores a las contradicciones fundamentales. Después se explica en la segunda parte la explicación de la evaluación del concepto de educación antiautoritaria, y dice eso emanaba sobre todo de la emancipación del proletariado, de la mujer y la juventud, y las ideas nuevas, la actividad espontánea del niño como el motor de la enseñanza, el self-government o la educación integral realizada en internados aislados en el campo. Él opina que este concepto del maestro compañero es el resultado de una revolución y no de una evolución de estas ideas. De principio, supongo que habréis reconocido la idea, ¿no? Creo que el fundamento de la pedagogía de la libertad se encuentra en la doctrina pedagógica de Rousseau. También destaca el modelo de Wyneken, que tiene los principios del espíritu de la camaradería, de la igualdad entre todos los miembros de la comunidad, el desarrollo de una cultura de la juventud y el autogobierno, el self-government, como él lo pone, ¿no? Y en la última parte de la tesis, que titula Los resultados, ofrece una evaluación bastante negativa de la experiencia y llama esta experiencia de las escuelas experimentales de Hamburgo un rotundo fracaso, ¿no? Y alega algunas razones, de las que algunas no son correctas, pero se va a mencionar de todas maneras. Primero, la corta vida no es del todo correcto porque existieron unos hasta 1930, otros hasta 1933 y se cerraron por razones externas. Después dijo que era difícil mantener una actitud de camaradería por parte de los maestros implicados, pues como juicio externo, sin visita, quizá un poco problemático también. Él dijo que faltaba el apoyo del experimento por parte de las autoridades escolares y parcialmente los padres, que tampoco es correcto del todo, pero como hemos visto, había hasta inspectores escolares que lo vieron con ojos bastante benévolos, ¿no? Que estaban bastante convencidos del experimento. Después, ausencia del sentido de la obligación moral en la actitud de los niños y el infantilismo de los pedagogos jóvenes, sus inclinaciones homosexuales anormales, como él lo llama en términos de Freud, ¿no? Típica opinión de los años 30. Él cree que se sobrevalora el momento presente en la vida del niño en estas escuelas y que la falta consiste en comprender la educación como una actividad destinada a preparar al alumno para el futuro, ¿no? Y a manera de conclusión dice que el educador no debería considerarse el compañero del niño, sino su amigo y más concretamente el amigo del mejor yo del niño, ¿no? Básicamente estamos ante un estudio académico serio que critica el concepto de la pedagogía antiautoritaria desde la perspectiva de la pedagogía de la reforma, ¿no? Y yo creo que algunos argumentos, aunque yo personalmente no estoy totalmente convencido, ¿no? Y algunos son manifiestamente falsos, pero por lo menos yo creo que
son significativas para un debate académico. Después ya creo que repasaré un poco, porque es un poco muy académico, ¿no? De cómo se volvió a reflejar esa experiencia en los años 70, pero había varias reediciones, una en francés, sin que el autor lo supiese. Ahí se pone un prefacio que más o menos intenta dar la vuelta a la argumentación del propio autor, ¿no? Y llama la experiencia de Hamburgo la experiencia más radical, si no del siglo XX, al menos del mundo burgués, ¿no? Y dice que incluso supera la importancia de la escuela de Summerhill y se merece, según él, la calificación de una utopía realizada, ¿no? Él critica, lógicamente, la argumentación crítica de Schmidt y dice que solamente se cerraron las escuelas por imposición de las autoridades escolares, que como sabemos ahora es falso, ¿no? No es correcto. Pero ahí se nota claramente que ese texto tiene el optimismo revolucionario de la época del 68, y él quería apropiarse de una obra que en el fondo argumenta en un sentido totalmente contrario, ¿no? Lo mismo podemos ver en la traducción al castellano, ¿no? Que se vendió bastante en su época, porque ahí se titula ya El maestro compañero y la pedagogía libertaria, ¿no? Libertaria tiene una implicación política que se intentó transmitir con esa traducción, pero no corresponde a lo que el propio autor quería transmitir, ¿no? Pues él habla simplemente de libertad, ¿no? No en el sentido de anarquismo. Ahí, bueno, no lo voy a desarrollar demasiado, pero claramente podemos ver ahí también en la edición en castellano una intención de reivindicar una lectura en contra de las intenciones del autor, ¿no? Lo mismo o algo parecido pasa en una traducción al alemán, ¿no? También de los años 70. Pues ahí, por ejemplo, se acorta ya el capítulo crítico al final, ¿no? Más o menos quitando al público alemán la opción de llegar a conocer estos argumentos críticos, que aún independientemente si alguien quiere estar de acuerdo o no, ¿no? Pues digo, las conclusiones. Las escuelas experimentales de Hamburgo se crearon en un momento histórico único, al final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando las intentonas de una revolución social crearon un clima político que facilitó la conversión de 4 escuelas públicas en escuelas antiautoritarias, ¿no? Este experimento atrajo la atención de numerosos pedagogos contemporáneos de la época. El establecimiento de estas escuelas fue posible gracias, primero, a la evolución del movimiento obrero en el Imperio Alemán, finales del siglo XIX, principios del XX, asociaciones de maestros y profesores vinculados sobre todo a la socialdemocracia, que buscaron una reforma democrática del sistema educativo, asociaciones de padres políticamente comprometidos y el apoyo por parte de algunos responsables de la inspección escolar. Estas 4 escuelas se establecieron después del fracaso de la revolución social y ellos compartieron determinados principios pedagógicos: autonomía de la administración escolar, independencia de currículos estatales, contratación independiente de profesorado, rechazo de las clases de religión tradicionales y práctica de la coeducación. Las escuelas intentaron unir al alumnado, padres y profesorado en una comunidad escolar. Creo que ya he destacado este concepto varias veces porque es importante en la historia de la educación en otros países, ¿no? Había relaciones poco formales entre alumnado y profesorado en todas las escuelas, y la docencia se caracterizó por un aprendizaje abierto, siendo actividades típicas, juegos, experimentos, expresión individual. Otros principios fueron la autoeducación y el autogobierno. Profesores, padres y alumnado intentaron combatir activamente la pobreza existente en sus barrios, y otras características de la escuela fueron horas comunes, no hubo existencia de nota numérica, excepto en la última clase, el trabajo con el método de proyectos, oferta de cursos optativos al alumnado,
sin clases de religión. Y otro principio de la docencia fue la autonomía y el trabajo práctico. El debate académico empezó ya en los años 1930 con la publicación de esa tesis que acabo de mencionar en francés en 1936. Y ese trabajo había caído un poco en el olvido hasta que se recuperó a principios de los años 1970 en otra situación post-revolucionaria después del mayo del 68. Y el análisis que he realizado de las reediciones, las traducciones, muestra claramente una fuerte influencia de las circunstancias políticas en estas publicaciones. Básicamente los editores muestran un desinterés en la difusión de la argumentación crítica del autor, ¿no? Intentaron establecer sus ediciones como alegatos a favor de la educación antiautoritaria en concordancia un poco con las tendencias de la época. Pues eran prólogos que intentaron invertirle el tenor de los estudios, se eliminaron una parte de los capítulos críticos, se hizo traducciones que transmitían una intención política no intencionada por el autor, ¿no? Yo creo que esta investigación muestra que discursos académicos cambian o se ven fuertemente influenciados por el espíritu político de la época y creo que puede servirnos también para mejorar la autoconciencia de los pedagogos en lo que se refiere a su propia producción científica, ¿no? Que siempre estamos influenciados por las circunstancias que nos rodean, ¿no? Y también opino que puede servir para recordar que concepciones novedosas y revolucionar la pedagogía se defienden mejor teniendo en cuenta también argumentaciones críticas al respecto, no suprimiéndolas. Ahora, lógicamente, yo supongo que nosotros, yo, mi generación, cometeremos los mismos errores, ¿no? De vez en cuando. Siempre estamos influenciados por circunstancias políticas porque la tarea de un pedagogo consiste siempre en reflexionar críticamente sobre las condiciones sociales en las que está realizando su labor, ¿no? Ya, como ya tengo ya una vida un poco más larga que la mayoría de los participantes en este curso, lógicamente los enfoques de un pedagogo creo que tienen que cambiar necesariamente con el tiempo. Me acuerdo, por ejemplo, al inicio de mi, bueno, no sé si llamarlo carrera académica, mis actividades académicas, años 80, cuando era estudiante, poco después, lógicamente ahí estaba un poco más comprometido contra excesos de autoritarismo, sobre todo en el sistema educativo alemán, ¿no? Que era muy autoritario en la época en mi zona, era muy injusto socialmente, reproducía las clases sociales de una manera exagerada, ¿no? Era un poco mi enfoque en esta época. Después, estando en España ya, viendo un poco evoluciones actuales, ahora mismo casi creo que un exceso de autoritarismo no es un gran problema ni en la universidad, ni en la secundaria, ni en la primaria, ¿no? Ahora, problemas que yo aprecio son diferentes entre mi alumnado, por ejemplo, ¿no? Ahora creo que uno de los mayores problemas es de valorar correctamente la fiabilidad de informaciones que están disponibles, ¿no? De distinguir entre un conocimiento, un hecho científicamente establecido y algo que simplemente es un rumor, ¿no? Un bulo, alguna información falsa, ¿no? Y eso se puede observar, creo que en todo el mundo y ahora, bueno, se está grabando, pero sí me comprometo un poco, pero el discurso político se puede ver sobre todo en todos los movimientos de derecha populista que están surgiendo en España, en Francia, en Alemania, en Brasil, Colombia no lo sé tanto, lo reconozco, en Estados Unidos, y movimientos que ya no, como en los años 80, por ejemplo, ofrecen diferentes interpretaciones de hechos, proponiendo diferentes conclusiones políticas, ¿no? Movimientos que simplemente ya defienden ideas científicamente falsas, ¿no? ¿Se acordáis de la pandemia, por ejemplo, no? Había un movimiento que estaba argumentando en contra de la utilidad de las vacunas, ¿no? Eso estaba científicamente comprobado. Dice que es hasta peligroso.
Por lo que ahora, hoy en día, defino la tarea de una pedagoga, de un pedagogo, más bien en este sentido, de intentar conseguir otra vez formar a la gente que, vamos, cuyo cuidado tenemos encargados, de que sepan distinguir bien cuál es un conocimiento científico, es un hecho establecido y qué no lo es, y debatir sobre esta base, porque a veces estamos perdiendo las bases del debate, ¿no? Pues lo que defino en la pedagogía, para volver al tema que he intentado presentar, ah, hay que debatir de una manera controversa, ¿no? Diferentes experiencias y teniendo en cuenta también argumentos críticos, sean correctos, sean falsos, ¿no? Eso es muy importante, pero después aceptando que la base, lo que discutimos, las experiencias, los informes, eso es lo mismo, ¿no? Que eso es sobre lo que pasamos en el debate, no sobre algo inventado que no existe, ¿no? Y con eso ya termino yo y quería los 5 minutos que nos quedan, quizá comentarios de alguno de las y los participantes en esta sesión de hoy. A ver si os parece interesante os ha parecido interesante la experiencia que he presentado, porque ya he dicho, no es tan conocida, ¿no? Y creo que puede servirnos un poco de ejemplo. Ela, Qué pena. No, justamente quería comentar a propósito de tu pregunta de que si nos pareció interesante. Bueno, hoy, justo hoy no pude leer el texto, ¿cierto? Este que estás compartiendo, porque como hubo el ujú. cambio tan, así tan repentino, pues no estaba preparada. Sí, Pero, lo siento. pero no, está bien. Pero sí quería decir como que no sé si es la temática en especial o tu forma de compartirla, pero me sentí hoy muy conectada como con el ejercicio y creo que el tema de, pues, o cuando haces estas preguntas en medio de la conversa, ¿cierto? Preguntas que van más allá del texto, sino que nos ponen a pensar en nuestra actualidad, en nuestro presente, en nuestro contexto, permite más como que sea muy agradable este espacio que es virtual, que ya de por sí es un poco complejo, ¿cierto? eh, Hace muy agradable, entonces rico que así podamos seguir llevando las otras, los otros encuentros, ¿cierto? Con esas preguntas provocadoras que justamente nos ponen desde un lugar crítico a pensarnos y a reflexionarnos nuestra realidad. Entonces, bueno, muchas gracias. Súper interesante el encuentro de hoy. Pues también a ti, las y los temas que han participado con sus contribuciones, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Ya todos rematados a las casi 10 de la mañana. No, muchas gracias, profesor Cristian, y muchas gracias a las personas que estuvieron participando. Muchísimas gracias también por todo. Recuerden que en el chat quedó la asistencia tanto para los estudiantes de la Pedagógica Nacional como de la Universidad de Antioquia. Profe, muchísimas gracias. Hasta el jueves A ti entonces. también. Sí, el jueves de la semana que viene nos vemos, ¿sí? Muy bien. Hasta Muchas luego. gracias a ti también. Hasta luego.